Ahí te comunico luego. No te hablo. Muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a dar inicio a las actividades vespertinas del día de hoy en el marco de la 11ª Reunión Nacional de Magistrados de los Tribunales Agrarios. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mercedes de Vega, quien es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, doctora en Historia por el Colegio de México. Ella fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, formó parte del Servicio Exterior Mexicano, directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue directora de Historia Diplomática y Publicaciones de la misma dependencia, coordinando en 3 ocasiones la red de archivos diplomáticos iberoamericanos. Ha participado como ponente y organizadora en diversos foros nacionales e internacionales, desarrollando más de 30 proyectos de investigación y editoriales. Es docente en nivel licenciatura, maestría y doctorado. Desde septiembre del año 2013 fue designada por el presidente de la República como directora general del Archivo General de la Nación. Cabe hacer la aclaración que el título correcto de su ponencia es El perfil del archivista en la administración pública. Damos la bienvenida a la doctora Mercedes de Vega. Tengan todos ustedes, es un gusto estar aquí. Agradezco muy especialmente la invitación del magistrado presidente a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno del delicado papel que juegan los archivos en cualquier institución. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. La primera es un entremés, ya sé que vienen de comer, pero es un entremés al tema de los archivos. Es una cápsula muy pequeña. Posteriormente voy a presentar a ustedes algunas láminas que nos darán pie para intercambiar opiniones. Me gustaría que hubiera interacción entre todos con el ánimo de que sea más ágil. No me gusta agarrar el micrófono y no soltarlo, prefiero la interacción. Y por último, me gustaría que pudiésemos proyectar un video, un audiovisual del Archivo General de la Nación, porque es la máxima casa de la memoria de este país y seguramente habrá quienes no la conocen, y de todo lo que voy a hablar pues, tiene que ver con esa vetustísima institución, muy vetusta porque fíjense que es de las más antiguas del país, se fundó en 1823 y es una de las residencias que a pesar de infinidad de avatares, ahí está. Guerras, intervenciones, revoluciones, incendios, saqueos, el presidente Juárez cargando la memoria documental de México en su paso hacia el norte para derrotar a los franceses, en su huida hacia el norte, pero era una huida estratégica. En fin, es una institución que tiene una connotación muy particular en nuestra historia y que todos los que estamos aquí, que somos servidores públicos, finalmente somos los que alimentamos a esa institución. No nacen los documentos ahí solitos como por arte de magia, no surgen del subsuelo, sino que son los documentos que generan los servidores públicos de la Administración Pública Federal. Bueno, vamos entonces a dar inicio, si les parece, con la proyección de una cápsula, por favor, quien tenga el control de ella. Las políticas y acciones de gobierno impactan directamente en la calidad de vida de las personas. El gobierno de México se moderniza día con día de una manera eficiente y busca estar cerca de los ciudadanos para ofrecerles servicios de calidad, simplificando trámites administrativos y sobre todo rindiéndoles cuentas de manera clara. Para conseguirlo,
Las políticas y programas gubernamentales se orientan a optimizar el uso transparente de los recursos públicos con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Los retos son enormes. Tu dependencia está preparada para responder a las demandas de información de instituciones, organismos o algún ciudadano. Las circunstancias nos obligan a actuar en consecuencia, con determinación y con una nueva visión hacia el futuro. Un indicador inequívoco de la calidad de una administración es la calidad de sus archivos. Estos son la expresión material más clara y el más firme sustento de su actuación. Pese a que los archivos están en muchas circunstancias tal y como los acabamos de ver, yo les haría la pregunta siguiente: ¿son necesarios? ¿Archivos para qué? Estamos en un auditorio en el que me imagino que la inmensa mayoría son abogados, y creo que para los abogados no hay mayor problema para entender para qué sirven los archivos. Seguramente no para tenerlos en esas condiciones que acabamos de ver, pero ¿por qué quisimos pasar esta cápsula de inicio? Porque por desgracia, una parte importante del patrimonio documental de México está en esas condiciones. Y tenemos que hacer algo, porque lo que yo he podido constatar junto con mis colegas de la AGN, recorriendo en el número de archivos a lo largo y ancho del país, es que la riqueza documental de México es verdaderamente impresionante, pero la tenemos también sumamente descuidada. Y es una tarea que, por supuesto, el Archivo General de la Nación no puede hacer solo, es imposible. Es cada unidad administrativa, cada dependencia, cada servidor público el que debe coadyuvar a que el patrimonio documental de este país esté en las condiciones que merece. Yo lo puedo decir sin ambajes, antes lo podía dudar, pero hoy me queda clarísimo que el archivo que tiene el contenido más rico de todo el continente es el nuestro. No tengo la menor duda. Y ya conozco pues casi todos los archivos nacionales, he tenido oportunidad de conocerlos por razones profesionales, y el nuestro, créanmelo, es uno de los más ricos. Entonces, si queremos seguir alimentándolo, si queremos que nuestra memoria se preserve, pues hay que atender a nuestros archivos. Hoy en día, el tema de la transparencia, el tema del acceso a la información, de la rendición de cuentas,
está de moda, nadie lo niega, es un asunto que es parte de los nuevos esquemas de la gobernanza, que llegó para quedarse, pero fíjense ustedes que en México este asunto data del 2002, cuando se promulgó la Ley Federal de Transparencia. Pero los archivos son milenarios. Los archivos nacen con el ser humano, con esa necesidad que tiene el ser humano de dejar un registro, de dejar un testimonio de su paso por la tierra. De manera que los archivos son milenarios, el acceso a la información y la transparencia son las nuevas tendencias de la gobernanza, pero el desequilibrio es brutal, ¿verdad? La transparencia, el acceso a la información ya casi ya lo traemos como un precepto totalmente internalizado. Sabemos que tenemos que ser transparentes, que dar el acceso a la información, pero se nos olvida algo, que la información está en los archivos, pero para que esa información pueda realmente servir a los objetivos de la transparencia, del acceso a la información, tiene que estar debidamente ordenada. Si no, lo que tenemos es eso, amontonamientos de papeles, cajas imposibles de consultar. Eso es lo que habría que rescatar. Y además es una cultura que yo lamento mucho que la hayamos perdido, pero que gracias a esa cultura archivística que existió en México, tenemos esa institución que se llama, de manera abreviada, el AGN, ¿verdad? Es una cultura que hemos tenido los mexicanos y que por infinidad de razones hemos perdido. De manera que mi presentación no es más que una muy atenta invitación para que ayuden cada quien desde su trinchera a rescatar, a poner en orden, a garantizar la preservación de los documentos que nos dan identidad en este país. Como les decía, es una tarea que no haremos solos en el AGN. Pero la pregunta sigue en el aire. A pesar de que los archivos están, como los hemos visto en esta cápsula, ¿por qué siguen siendo necesarios? Todos requerimos de los archivos, todos pedimos a ver el expediente, a ver el documento, a ver el oficio, a ver el correo electrónico, todos, o ahora la USB. Seguimos requiriendo de los archivos pese a estas condiciones en que se encuentran muchos de ellos. ¿Por qué son necesarios los archivos? ¿Alguien se quiere animar a decir alguna respuesta? Para tener una memoria histórica documental de la institución, de los trámites que se realizan, bajo qué documentos o con qué fundamentos se llegó a tomar una decisión en el cargo de que el funcionario estuviera. Para eso son necesarios documentar todo tipo de decisiones en donde estés, preservar el antecedente histórico de esa decisión. Magnífica respuesta, porque está apuntando a las dos vertientes que tienen los archivos. Por un lado, la parte patrimonial, lo que significa en términos de memoria de un pueblo, de herencia de una generación a otra, de la posibilidad de que las etapas históricas confluyan, de que dialoguemos con nuestros antecesores. Es un lugar de encuentro, también lo son las bibliotecas. Allí está concentrado el conocimiento de la humanidad. Y es precisamente una de las vertientes que tienen los archivos, el aspecto de patrimonio, de memoria. Pero hay otro aspecto que también lo mencionó y que se refiere a la necesidad que tenemos día con día los servidores públicos de documentar nuestros actos, de dejar registros. Es decir, es la parte viva, entre comillas, de los archivos, porque el patrimonio histórico, lo que es patrimonial, evidentemente también está vivo, ¿verdad? Bueno, yo les voy a comentar lo que le acabo de escuchar a un archivólogo francés. Me encantaron los conceptos que utilizó para definir lo que es un archivo. Recordarse para gestionar, recordarse. Identificarse para existir. La credencial del IFE, el acta de nacimiento, los certificados de estudio, etcétera, etcétera. Probar para protegerse.
y vaya que si ustedes lo saben como magistrados. Probar para protegerse, para proteger derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos, para tener certeza jurídica. Y un último, que no por decirlo al final es el menos importante, es conocer. El conocimiento de la humanidad ha quedado acumulado en los archivos y en las bibliotecas. Y el conocimiento es lo que a esto que llamamos raza humana le permite progresar. De manera que con esos 4 digamos, conceptos de lo que es el archivo, voy a iniciar una presentación en PowerPoint. Aquí le muevo. Continuando con lo que acabo de mencionar, consideramos que los archivos son imprescindibles en la construcción de la gobernabilidad democrática, la primera plataforma para el conocimiento de la verdad, que es algo que acabo de señalar, y la protección de los derechos de los ciudadanos. Garantizan la seguridad y la transparencia de las administraciones y salvaguardan la memoria colectiva, que no es ni más ni menos de lo que acaba, es usted la Contralora, ¿verdad? Sí. De lo que nos acaba de señalar la Contralora. Finalmente, de alguna manera todos tenemos un conocimiento de lo que son los archivos, de lo que es un expediente, del significado que tiene un documento. Pero hoy se habla de la gobernabilidad democrática y seguramente ustedes están enterados de que hace unos cuantos días se instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No sé si tienen esa noticia en la mente. Bueno, está conformado por 4 organismos: el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, y el cuarto es el AGN. ¿Por qué el archivo al lado de estas otras instituciones? ¿Por qué? Pues consideramos que la razón es precisamente lo que señala la lámina. Los archivos son un elemento esencial de la gobernabilidad democrática. ¿Alguien quisiera ahondar en este concepto? ¿Algún voluntario? Perdón, yo no dejo de ser maestra, Ayer en mi reseña curricular señalaron que soy maestra, pues no se me quita cuando estoy con los magistrados y hablando. Entonces me gusta que haya participación. ¿Alguien podría aportar algo? Y el porqué de esta conformación del Sistema Nacional de Transparencia. Por favor. Me parece que el aspecto de salvaguardar información conjuntamente con datos específicos para fines concretos es lo que conforman ese sistema. Por eso es una base fundamental que los archivos estén conjuntamente con los otros aspectos del sistema. Claro, claro. Y además porque los archivos, diría otra definición más, son sistemas de información. Esos son los archivos, finalmente. Y en la era de la información y las telecomunicaciones, los archivos juegan un papel particularmente relevante precisamente porque resguardan la información. Pero la maestra Leticia Díaz quería participar también. Agradecerle su presencia y comentar que sí ha estado sonando, escuché una entrevista en la radio, no sé si usted era alguien, que puntualizaba la importancia del archivo, lo cual comparto, es decir, bueno, es que la historia es maestra de la vida. El archivo es lo que guarda la historia. Entonces, a veces, si no tenemos registradas precisamente las actuaciones, todos los hechos, la gobernabilidad democrática, a veces pensamos que estamos descubriendo el hilo negro, cuando en realidad no son las cosas así. Entonces, de ahí parte pues, la importancia de tener y dar ahora seguimiento.
comentaban que incluso esto se había dejado de dar importancia al grado de que no había gente ya especializada. Ya nada más hay escuela aquí en la Ciudad de México y en San Luis Potosí, creo que eran las únicas dos La universidades. Autónoma del Estado de México, y por fortuna nuestra Universidad Nacional reabre la carrera de archivonomía en Morelia después de haber estado cerrada durante varias décadas. Entonces decía, a partir desde ahí, ¿no? Que no se le había dado o se había minimizado. Entonces como pareciera que queríamos ocultar todo y no dejar nada, no dejar rastro, cuando bueno, pues hay, sobre todo para lo que nosotros manejamos, lo que es el archivo del Registro Agrario Nacional, que también es muy importante, porque pues hayan antecedentes de todo nuestro territorio, ¿no? De todos los reinales. Entonces decía, bueno, pues creo que lo felicito, comparto completamente esa situación de que ya vaya a dar un cauce todo este mundo de información y que también a la vez que no solamente se vaya a basar en los archivos digitales, porque luego a veces se desaparece la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha venido generando? Porque lo que vuelvo a repetir, bueno, a retomar lo del Registro Agrario Nacional, porque todo se vino acá y todo se dejaron fuera las delegaciones y ahora no andamos encontrando los documentos. Entonces, qué bueno que ahorita están ustedes. Eso para nosotros sí es importante, contar con antecedentes, contar con información y poder conocer lo que usted nos viene a transmitir el día de hoy. Pues en realidad yo vengo aquí a generar sensibilidad hacia los archivos. Es a lo que vengo. No les voy a enseñar qué es un expediente a los magistrados del Tribunal Agrario. Es decir, ustedes saben perfectamente el valor que tiene un documento. Más bien, mi presencia aquí, o el ánimo con el que yo estoy aquí, es para animarlos a que todos nos sumemos por una cruzada nacional en favor de los archivos. Y no tenemos que andar por todo el país, simplemente hay que tener en orden los papeles que producimos en nuestro escritorio y mandar las cosas a un archivo de trámite o a un archivo de concentración. En realidad, a eso vengo. De manera que no les voy a poder enseñar gran cosa, ¿verdad? Pero bueno, hay otro elemento importante que quisiera yo mencionar, y es el hecho de que estamos en un momento coyuntural favorable a los archivos. Está la creación del Consejo, que acabamos de mencionar, viene muy pronto la publicación de una Ley General de Archivos que va a homogeneizar en todo el país los procedimientos archivísticos, y hay otro elemento adicional que también es favorable a los archivos, es el programa para un gobierno cercano y moderno que se implementó durante esta administración. Fíjense ustedes que desde el siglo XIX, allá por los años, por la década de los 60 del siglo XIX, un personaje, un liberal de nuestra historia muy importante, José María Lafragua, ya había definido con toda claridad la importancia de los archivos. Los definió así: los archivos son condición de un buen gobierno. De un buen gobierno. Es decir, archivos ordenados, hay mejor atención al público, hay mayor seguimiento de los asuntos que se tocan en cualquier dependencia, hay memoria, en fin, creo que es fácil entender esta frase de Lafragua: los archivos son condición de buen gobierno. Y el programa para un gobierno cercano y moderno ha definido esta política de unir archivos con acceso a la información e información proactiva, pero además con los temas que ahora, otra tendencia muy actual de la gobernanza, que es datos abiertos, gobierno abierto, que a todos nos va a tocar en algún momento hacerle frente, todos los esquemas nuevos de participación ciudadana, el tema de la rendición de cuentas. ¿Cómo se rinde cuentas? Pues en los documentos. ¿Qué es lo primero que hace un auditor cuando llega a una oficina a hacer una auditoría? Pues pásenme los documentos con los que voy a hacer la auditoría. Por eso es tan importante el vínculo entre estos elementos, la colaboración y desde luego
la efectividad del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que nos ha fallado? Pues nos ha fallado los temas que están abajo de la lámina: la claridad, la oportunidad, la utilidad y la calidad de la información. ¿A qué nos referimos con todo esto? Si la información no se aporta oportunamente en el momento en que se requiere en una oficina o que la requiere un ciudadano, pues ya el objetivo se perdió. La calidad de la información es otro asunto medular, porque con eso de que ya se nos está olvidando escribir y tenemos que descifrar qué significan unos signos extraños que se usan en las telecomunicaciones, estamos también olvidando cómo se escribe correctamente un oficio, que lo tenga que señalar, pero es la realidad. Y a veces necesitamos de un intérprete para ver qué quiso decir alguien. Es terrible, pero también parte del trabajo que hay que hacer es la correcta escritura, para que se entiendan no solo ahora sino en el futuro lo que estamos queriendo decir hoy en día. Porque como ustedes saben, estas maquinitas, todos los mensajes estos se pueden imprimir, todos los WhatsApp y todos los de texto se pueden imprimir. Y cuando alguien en el futuro quiera descifrar qué fue lo que se dijo ahí, creo que habrá problemas, a menos que se genere una lengua nueva basada en las tecnologías de la información, que también puede ocurrir eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que interesa destacar es el cómo debemos aportar la información, con calidad, con oportunidad, que sea útil, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué necesitamos crear para que este Sistema Nacional de Archivos, que se estableció como parte de la reforma, el artículo de la reforma constitucional que ocurrió el año pasado y que obliga a la redacción, promulgación de una ley general de archivos? No sé si ustedes la recuerdan, pero en la reforma constitucional existe el mandato de crear un Sistema Nacional de Archivos. ¿Esto qué significa? Pues va a significar que de alguna manera cada uno de los archivos de los sujetos obligados por la ley, que ahora son muchísimos más por la ley de transparencia y los que también van a quedar obligados por la ley de archivos, esa reforma señala el Sistema Nacional de Archivos. Y ese Sistema Nacional de Archivos va a estar conformado por sistemas de las dependencias, por los sistemas estatales, por los sistemas municipales. Es decir, va a ser un sistema de subsistemas. Unos se englobarán a otros, otros se englobarán a unos más pequeños, de manera que va a haber una conexión entre todos los archivos con miras a que en medio de la heterogeneidad que caracteriza a este país haya algunos principios básicos que le den homogeneidad a la administración de los archivos. Es decir, el proyecto de ley que se ha estado trabajando desde la AGN propugna para lograr la homogeneidad en la heterogeneidad, la homogeneidad en el tratamiento de los documentos. Si logramos establecer un buen sistema nacional de archivos, entonces tendremos información con estas características: accesible, veraz, oportuna, actual, pública, completa, exhaustiva y reutilizable. Cuando decimos completa, no requieren definición, esto que se está viendo en la pantalla, pero cuando decimos que la información debe ser completa, ustedes lo entienden perfectamente bien. Si en un expediente falta un documento que es clave para abordar un asunto, ¿qué nos sirvió? A eso nos referimos. Es decir, porque a los archivistas, ¿qué nos interesa? No nos interesa un documento suelto. El acta de independencia, pues sí, ¿verdad? Porque es el acta de independencia, es un documento y nos interesa por el significado intrínseco que tiene. Pero lo que nos debe interesar es formar expedientes, que pueden ser electrónicos, que pueden ser en papel, ¿verdad? Ahora hay distintos soportes, pero bueno, finalmente de eso se trata. Bien.
Me refería hace un momento a la reforma constitucional del año pasado. En esta reforma, además del Sistema Nacional de Transparencia, de toda la reforma que se hizo a los temas de transparencia, acceso a la información, hay otro tema que es muy delicado y que es muy importante. Me refiero a la protección de datos. Creo que se movió, o yo la moví. ¿Dónde quedó la que ya está, se me movió. Ahí está. Bien. Aquí hay una situación que yo quiero plantearles a ustedes porque es un tema delicado. Al mismo tiempo que hay acceso a la información, hay obligación de transparentar los actos de todo servidor público, tenemos otra obligación que es igualmente importante y es la protección de datos personales. Ese es un tema al que hay que darle particular atención. Hemos privilegiado mucho el análisis del acceso, de la transparencia, pero de la protección de datos no. Y hay algo que es muy delicado. El mayor poseedor de datos personales es el Estado. Y si los datos personales están en bodegas desordenadas, en donde no hay control de la información, con esos datos, ustedes también lo saben muy bien, se pueden cometer muchos actos de corrupción e incluso delitos. Y es un tema que, como decía, lamentablemente no lo hemos analizado suficientemente. Y es una paradoja, o aparente paradoja, porque por un lado tenemos esta obligación de apertura, pero al mismo tiempo esta obligación de proteger los datos personales. Una disculpa. No lo apagué del todo. Bien. Entonces, el artículo 6 constitucional en materia de transparencia, ley general de archivos, etcétera, que ya hemos comentado, nos va a obligar a que en el ámbito municipal, estatal, federal y en los tres poderes haya homogeneidad en el tratamiento de la información. Y este es un reto, pues como lo hemos visto, mayúsculo por las condiciones en las que están los archivos, pero todo ello lo que va a propiciar es que podamos rendir cuentas de una mejor manera. Aquí tenemos en la siguiente lámina una definición más técnica de lo que es un archivo. Al inicio vimos algunas definiciones que son más de corte, diríamos, filosófico, y aquí tenemos una definición más técnica. ¿Qué es un archivo? Es un conjunto orgánico de documentos, pero es un conjunto que tiene orden, que tiene manera de recuperar la información, que tiene manera... Sí, ¿quiere usted aportar algo, por favor? Disculpe que le interrumpa, doctora. En un curso de informática jurídica que tomé, le pedí ahorita que la doctora Erika que lo checara, porque de latín, archivo significa la residencia de los magistrados. Nada más como un dato. Sí. Es una definición fantástica, la retoma un autor que se llama Jacques Derrida, que escribió un libro que se llama Mal de Archivo, y dice que los archivos son la residencia, en complemento a lo que usted acaba de señalar, son la residencia, por ende, del poder, y son el inicio de un principio, de una evolución histórica y el inicio de la forma en que se ejecuta un mandato de la autoridad. Tiene que ver con el ejercicio del poder. Le agradezco que haya intervenido para complementar lo que acabo de señalar. Bueno,
¿Qué le compete al Archivo General de la Nación en esta tarea inmensa que tenemos por delante? De acuerdo con la ley que nos rige, la Ley Federal de Archivos promulgada en el año 2012, el AGN es de hecho el órgano rector de la Archivística Nacional, es decir, es una entidad normativa. Sin embargo, para que realmente pueda cumplir con estos objetivos de modernización, de transparencia, etcétera, todo esto que hemos venido señalando, pues necesitamos fortalecerlo, y reitero, con la confluencia del apoyo de todos ustedes. Yo les decía que es una de las instituciones más antiguas de este país, del México independiente. Lo creó Lucas Alamán siendo ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Era un solo ministerio de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, y él era el ministro. Era un estadista, sin duda alguna, esté uno o no de acuerdo con sus posiciones políticas, hizo cosas realmente interesantes para el país, y una de ellas pues, fue la creación de este archivo. Pero el archivo nuestro en realidad data de 1550. Es decir, esa institución que está en esa foto, que es el AGN, fue el primer archivo formalmente organizado de América, y es durante el virreinato que se crea el núcleo de lo que ahora es el Archivo General de la Nación. Bueno, el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia busca, en última instancia, democratizar la información. Pero esa información, ¿en dónde está? Pues esa información que está precisamente alojada en las instituciones. Y el punto que tenemos que lograr ahora es que esa información sea gestionada adecuadamente. Creo que hay un errorcito, no, ya se corrigió. Es decir, la gestión gubernamental requiere de los archivos para poder administrar, como un elemento esencial de la administración pública, además de la memoria. Bueno, aquí llegamos a una parte un poco más técnica, que es la siguiente. Fíjense ustedes que los documentos, al igual que los seres humanos, tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, algunos permanecen per secula seculorum porque son históricos, pero hay otros que mueren, se dan de baja, ¿sí? Pero todo esto se tiene que hacer de acuerdo con una normatividad, de acuerdo con una serie de instrumentos archivísticos que cada dependencia los debe tener. ¿Cuál sería el reto para sus instituciones? El reto sería que en cada una de las dependencias hubiera un sistema institucional de archivos que pudiera darle seguimiento a ese ciclo de vida del documento, desde que nace en un escritorio de un servidor público hasta que pasa a un archivo de concentración en donde se guarda de manera precautoria y, o bien, se da de baja porque no tiene ya ningún tipo de valor, o bien se transfiere a un archivo histórico. ¿Cómo podrían ustedes coadyuvar en este ejercicio? Pues precisamente logrando que en cada uno de los tribunales hubiese un sistema institucional de archivos que permitiera este manejo de los documentos. Si logramos eso, entonces tenemos todo lo que abajo se señala. Difundimos el patrimonio, la información es disponible, se homologa la metodología con la que se trata la información, logramos institucionalidad, modernizamos, protegemos, preservamos. Bien. Se me está acabando el tiempo, de manera que voy a empezar a señalar, porque quiero que vean ustedes el documental, que es lo que creo que nos va a acabar de sensibilizar, si es que logré sensibilizarlos, ¿verdad? Lo que tendría que lograr cada una de las dependencias es tener control sobre cada uno de los elementos que están señalados en la lámina.
la producción de los documentos, la circulación, porque ustedes saben que los documentos se mueven, van de una oficina a otra, van de una dependencia a otra, y tenemos que estar controlando permanentemente esa circulación de los documentos, la organización, la conservación, la selección que significa en términos archivísticos el destruir aquella información que ya no tiene ningún tipo de valor jurídico, contable, administrativo, etcétera, o bien determinar su uso y destino final, que puede ser un archivo histórico. La última parte de esta presentación preferiría que la viésemos en el documental, no sin antes decir qué es lo que consideramos indispensable para el desarrollo archivístico de México. Necesitamos promover y ampliar institucional y socialmente la cultura archivística a escala nacional. Esto que comentaba yo que se había perdido, esta reeducación que requerimos los servidores públicos para tener control sobre los documentos que estamos generando día con día. Por otra parte, coordinar y vigilar la efectiva modernización de los archivos en todos los niveles y órdenes de gobierno. No necesito decir más de las imágenes que ya vieron en la cápsula. Y por otro lado, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los archivos. Lo más común, ustedes lo han oído hasta el cansancio, es que el que se porta mal se va al archivo. El archivo es un lugar de castigo, es un lugar tenebroso, es un lugar sucio, es un lugar desordenado. Pero permítanme decirles algo. Hay una situación de auténtico abandono. Fíjense ustedes que cuando uno, que me ha tocado hacerlo en muchas ocasiones, cuando recorro archivos municipales, por ejemplo, que están desordenados, y nada más veo lo que dice la carátula del expediente, uno se queda verdaderamente admirado por todo lo que está ahí encerrado, ¿verdad? Es nada más cuestión de tener un poquito de amor por los papeles, de querer descubrir algo en ellos. Los papeles hablan, y hablan en la medida en que seamos capaces de formularles preguntas. Un mismo documento puede ser analizado de tantas maneras como lectores de ese documento haya. De manera que yo haría una atenta sugerencia al señor presidente para que los archivos sean un elemento importante, fundamental del trabajo que ustedes realizan día con día. Bueno, vamos a ver ahora el documental. Patrimonio es el conjunto de valores que un individuo o una comunidad recibe de las generaciones anteriores. El patrimonio cultural de una sociedad está formado por los bienes que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. Los documentos también pueden tener excepcional valor histórico, artístico o científico. Son parte importante del patrimonio cultural de una sociedad y constituyen una columna vertebral del Estado, quien tiene la responsabilidad de procurar su atención. Los archivos son las instituciones responsables de ese valioso patrimonio cultural. Son las bases del saber, importantes fuentes de información y herramientas fundamentales para la toma de decisiones. En México, la más importante entidad responsable del patrimonio documental es el Archivo General de la Nación, institución depositaria de uno de los archivos históricos más antiguos y valiosos de América.
General de la Nación tiene sus orígenes en el antiguo archivo virreinal, fundado en 1550, que se estableció en el Palacio Virreinal. A pesar de que el archivo sufrió incendios y ataques que afectaron el acervo, se conservan de esta época preciosos documentos de enorme valor histórico. A finales del siglo XVIII, el virrey planteó al rey de España la conveniencia de crear un archivo general del reino de la Nueva España, que se proponía establecer en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Se entendía ya desde entonces la importancia de conservar el Archivo Nacional en las mejores condiciones posibles. En los primeros años del México independiente, el Archivo General seguía funcionando en su sede del Palacio Nacional. Por iniciativa del ministro e historiador guanajuatense Lucas Alamán, en 1823 se propuso su reorganización, siendo designado Archivo General y Público de la Nación. Ya en el periodo revolucionario, Venustiano Carranza tomó medidas para proteger el acervo durante el movimiento armado y ordenó que el archivo pasara a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes. Después de otros cambios de dependencia, en 1940, el Archivo General de la Nación se integra a la Secretaría de Gobernación, entidad de la que actualmente es un organismo descentralizado. Hacia mediados de la década de 1970, los documentos relacionados con la historia y el desarrollo socioeconómico del país se encontraban repartidos en sitios distintos, edificios que resultaban insuficientes e inadecuados. La documentación requería de medidas urgentes para su conservación, clasificación y control. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría del Distrito Federal, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri. Inaugurado en septiembre de 1900, el edificio de la penitenciaría respondía al afán modernizador característico de la última etapa del régimen de Porfirio Díaz. El diseño del edificio se basa en una arquitectura analítica y funcional, propia de las ideas imperantes en México durante aquellos años. Si bien el proyecto original respondía a una serie de criterios sobre teoría criminalística que en su momento se consideraban avanzados, hacia mediados del siglo XX, la saturación y el deterioro institucional eran legendarios, por lo que su desaparición como penitenciaría era inminente. De este modo, se acondicionó el edificio de la antigua penitenciaría de Lecumberri. El Archivo General de la Nación tenía ya espacio suficiente y una casa propia, pero aún quedaba mucho por hacer. La archivística vivió entonces un momento de gran importancia, y la participación de México en ese proceso fue muy valiosa, siendo un modelo a seguir a nivel internacional. Las políticas de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas dieron nueva vitalidad a la archivística nacional. Resguarda hoy cerca de 375 millones de hojas. Eso es más de 52 kilómetros lineales de documentos. Los documentos son más que el registro y constancia de un suceso. Constituyen parte del patrimonio histórico y cultural de una sociedad. El ADN resguarda, ordena, conserva, estudia todo ese material y pone a disposición de investigadores y público en general toda esa riqueza patrimonial. Es de destacar la atención que el archivo proporciona a comunidades, sociedades e instituciones. La documentación tiene un importante valor jurídico. En el ADN
son frecuentes las consultas a documentos sobre tenencia de la tierra y sobre delimitación territorial. En algunos casos el AGN contribuye a proporcionar la certeza jurídica y aportan documentos como el Diario Oficial de la Federación. Actualmente, con el respaldo de la Ley General de Archivos y otros documentos normativos, el AGN es la instancia rectora del patrimonio documental y de la archivística a nivel nacional. La salvaguarda de los archivos es muy importante y supone una corresponsabilidad institucional con las dependencias que constituyen sujetos obligados. Es gracias a esa responsabilidad que los documentos llegan al Archivo General. Como los seres vivos, los documentos tienen un ciclo vital. Desde que nace, un documento debe clasificarse correctamente en un expediente que permita identificarlo y ubicarlo adecuadamente. Mientras son de uso cotidiano y se requieren para el ejercicio de las atribuciones de una entidad administrativa, los documentos permanecen en un archivo de trámite. Esta es la primera etapa en la vida de un documento. Mientras los productores lo requieran para su consulta, un documento permanece en un archivo de concentración. Si se considera que un documento generado en la Administración Pública Federal tiene valor histórico, es entonces transferido al Archivo General de la Nación. Un archivo no solo conserva, ordena y gestiona un acervo, sino que con su actividad contribuye a la definición del patrimonio documental futuro. Las profundas transformaciones de la sociedad actual plantean a la archivística contemporánea una serie de retos que debemos enfrentar. Con las nuevas tecnologías, la producción de documentos aumenta, la materialidad de un documento evoluciona y los soportes se transforman. Los criterios de organización y selección se vuelven cada vez más importantes. Sin embargo, en un mundo dominado por la tecnología, el papel continúa siendo el soporte más seguro para preservar la información. Afrontar los retos que nos impone el futuro no es una tarea sencilla. Con la construcción de nuevas instalaciones y el respaldo de las tecnologías más avanzadas, se contará con mejores condiciones para la conservación del acervo y para la atención a usuarios e instituciones. Se contará finalmente con un espacio específicamente diseñado y construido para contener archivos. Esto respaldará la vocación rectora y reguladora del AGN y contribuirá a fortalecer una estrecha vinculación con el ámbito académico relacionado con la archivística nacional. El nuevo proyecto arquitectónico se propone restituir algunas de las cualidades de los edificios originales y recuperar espacios abiertos en lo que será un centro cultural con áreas verdes, nuevos espacios de consulta, un museo de sitio y el Museo del Archivo General de la Nación. Estos espacios contribuirán además a mejorar el entorno urbano en que nos encontramos. El valor excepcional de los documentos que heredamos supone una gran responsabilidad. A nosotros nos corresponde hoy cuidar y conservar este patrimonio documental que nos pertenece a todos para beneficio de las nuevas generaciones. Es mucho lo que se ha logrado y con el compromiso de todos es mucho lo que aún podemos hacer para preservar la memoria histórica de nuestro país. El Archivo General de la Nación es la memoria de México. Pues muchas gracias. Y bueno, pues espero que el gusanito del archivo se haya quedado en esta sala. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario adicional, estoy a la orden, aunque sé que ya el tiempo está
Buenas tardes. Nunca había escuchado lo que es el Archivo General. Sí conocía que existía, pero no sabía exactamente qué hacía. Pero la pregunta es, ¿cómo se va generando? ¿Cómo se van generando esos archivos? ¿Qué tipo de documentos llega ahí con ustedes? Por ejemplo, en relación a lo que hacemos nosotros, a nuestra actividad, ¿cómo se pudiera generar esa memoria que sea útil para el archivo general? Gracias. El trabajo lo debe desarrollar la dependencia, el sujeto obligado, como se dice en términos de ley. Y debe llevar a cabo todo este proceso que explicamos a través de algunas láminas, que claro, en una explicación tan rápida como esta no es imposible que les enseñe cómo es el ABC de la clasificación de los documentos, pero es un trabajo que con una persona correctamente entrenada se puede realizar en cada oficina, en cada dependencia. ¿Qué es lo que llega al Archivo General de la Nación? Únicamente lo que tiene valor histórico, únicamente eso. Lo demás se destruye, pero para que se destruya debe haber un acta de baja autorizada por el Archivo General de la Nación, ¿sí? Es decir, no podemos destruir porque creemos nosotros que un documento no tiene valor, sino que debemos destruir, dar de baja documental, de acuerdo con una serie de instrumentos archivísticos que determinan el valor de los documentos. ¿Y quién determina ese valor? Lo determinan los productores, quienes producen los documentos. Son quienes saben, precisamente, si un documento tiene un valor durante 5 años, o si ese documento debe guardarse precaucionalmente 20 años, o bien si desde un inicio se sabe que va a ser un documento histórico, pues se le puede. ¿Quién mejor que el productor sabe cuándo se está produciendo un documento histórico? Todos lo sabemos. De alguna manera, todos como servidores públicos hemos participado en la hechura de un documento, de un expediente, a lo mejor con una información, a lo mejor con una nota, qué sé yo, pero sabemos cuándo se está generando un documento que va a tener valor histórico, ¿sí? Y eso queda determinado en unos instrumentos de control archivístico, como nosotros les llamamos, y que nos permiten determinar el destino de la documentación. No sé si con esto queda claro. Creo que había otra pregunta por ahí. Sí, por favor. Gracias. Bajo el aspecto patrimonial que narraban en un principio, en la actualidad es posible que se pudiesen recuperar documentos originales históricos que ahora en archivos o museos de otros países. Ay, ni me diga. Yo acabo de ver algo que por poco me desmayo. El archivo del estado de Nápoles, ya ven que la corona española tenía varias posesiones, una de las posesiones era Nápoles, y por una serie de azares que no viene al caso narrar aquí, tienen en ese archivo los primeros documentos firmados por Hernán Cortés, correspondiente a la época del virreinato. Y sigue la historia porque Lucas Alamán se hizo agente, por eso no me cae tan bien Lucas Alamán, porque era agente de intereses extranjeros. Perdón de la expresión, pero eso fue lo que en realidad ocurrió, pese a que creó el Archivo General de la Nación, que evidentemente se lo reconoce. Por eso mencionaba hace un momento cuando salió la imagen de Lucas Alamán este aspecto. Pero bueno, están los documentos que dan cuenta de cómo se relacionaron los países europeos con México inmediatamente después de la independencia y durante todo el siglo XIX. Y llega esa documentación que está en ese archivo hasta 1920. Me mostraron un documento, el documento que elabora Hernán Cortés y en donde señala las mercaderías que tuvo que adquirir para su primer viaje a estas tierras. Y está en Nápoles. Bueno, contestando su pregunta.
Sabemos que ese archivo fue motivo de un litigio internacional por allá de los años 20. Se armó un escándalo porque se vendió. No había la legislación adecuada, no había instrumentos jurídicos internacionales para proteger ese patrimonio. Y así como esa historia que le platico, hay muchísimas más. Muchas bibliotecas, muchos archivos de Estados Unidos tienen documentos esenciales de nuestra historia. Y la tienen, ¿por qué? Pues porque la compraron a veces por peso. O la compraron porque la iban a tirar a la basura. Y encontraron, lamentablemente, los mexicanos no lo vimos, lo vieron los Estados Unidos, que era información valiosísima. Y por eso en Austin hay cosas maravillosas, y en Chicago, y en Stanford, y en cantidad de bibliotecas y archivos. Entonces, si no queremos que nos pase eso, hay que proteger nuestro patrimonio documental. Miren, ¿cuál es el problema? El patrimonio arqueológico lo vemos, nos asombramos, nos maravillamos, porque ahí están las pirámides y la escultura. El patrimonio, las artes plásticas, pues también aquí veo un cuadro de Pedro, bueno, es Pedro Coronel, pero es una réplica, evidentemente, pero lo vemos e inmediatamente podemos palpar el valor, porque es visual. El primer contacto que tenemos con este tipo de patrimonio es visual. Pero descubrir la riqueza de un documento histórico exige otras actividades. Es más difícil encontrar la riqueza en un documento. Se necesita tener una referencia, se necesita tener preguntas que formularle al documento para que el documento hable, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente conocen el valor de los papeles? Ustedes, los que los producen día con día en sus escritorios, cuando dictan una sentencia, cuando analizan un problema de linderos, cuando analizan un problema de agua, qué sé yo. Ustedes tienen, no, pero es que además, otra cosa que no puedo dejar de decir como historiadora, la historia de la tierra es la historia de México, sí, es la historia de este país. Entonces, si hay una dependencia, bueno, no nada más ustedes, cualquiera de las dependencias vinculadas al tema de la tierra en este país, la documentación que genera es primordial para entender qué somos como mexicanos. Ahí ustedes vieron a los campesinos acudir a la AGN para resolver problemas agrarios. Ahí van, todos los días hay uno u otro, siempre hay campesinos buscando documentos para solucionar algún litigio agrario. Esa es la realidad, hay que cambiarla, ¿verdad? No permitamos que nuestro patrimonio siga saliendo de México, porque hay un tráfico de bienes artísticos, arqueológicos, documentales terrible. Esa es una realidad. Sí. Sí, perdón. Sí, gracias. Doctora, muchas gracias. Está muy interesante esto. Quiero decirle que efectivamente nos emociona, por lo menos yo quedé muy emocionada, porque la gran mayoría de los que estamos aquí y ahorita nos volteamos a ver, soñamos con los archivos. Sí los soñamos y los necesitamos y hemos hecho lo que hemos podido hacer y están dentro de nuestras posibilidades para conservarlos como tienen que ser conservados, por la importancia que usted ya manifestó. Mi pregunta es esta. Sí, en mi carrera, por ejemplo, me ha tocado ver en asuntos, y no me vayan a odiar por esto, pero han llegado comunidades, ¿sí?, donde dicen, ¿sabes qué? Estas tierras sí son mías. Esas tierras sí son mías y les voy a enseñar mi título virreinal. Y los campesinos llegan con sus tubos y empiezan a desdoblar y de repente sale el casi pergamino, no sé cómo llamarlo, de tela, donde están los piecitos, y es un título virreinal. Estamos hablando de un documento, sí, de 1500 y tantos, 1600, que dices, bueno, Dios, ¿qué hacen ellos con esto? O sea, es suyo. Sé que ese documento es suyo, pero es una belleza, de una belleza y de una historia, y como usted lo dice, habla de tanto, ¿sí? ¿Qué podemos orientar o cómo podemos aconsejar a estas comunidades, a estos comisariados que han trascendido de mano en mano con un documento que habla tanto de lo que son, ¿sí? ¿Cómo los podemos orientar para que ese documento no vaya a perderse de alguna manera? Gracias. Pues nuevamente es el trabajo de la sensibilización.
tengo entendido que hay una liga de comunidades agrarias en Tamaulipas que está haciendo un trabajo de rescate. No sé si hay alguien de Tamaulipas aquí, por allá. Bueno, tengo entendido que se está haciendo un trabajo para rescatar documentos que tienen que ver con el problema de la tierra en este país. Ahora, aquí hay un asunto delicado. Esos títulos de propiedad pues son del propietario, ¿verdad? Aquí el punto está en ver de qué manera se logra preservar, porque a veces esa memoria se pierde. Y nosotros en el AGN no queremos resguardar todo el patrimonio documental de este país. Queremos que haya muchos archivos históricos a lo largo y ancho del país, como los hay en otros países. Una sola institución. No tiene sentido la centralización. Hay que crear en los estados buenos archivos. Casi todos los estados tienen un archivo general, un archivo estatal, pero no funcionan como debieran funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí habría que hacer un ejercicio de sensibilización y sobre todo de seguridad para el propietario de ese documento, porque el temor es, si lo entrego, lo pierden, se lo roban, lo venden. No hay confianza en las instituciones, y ese es otro punto que hay que generar. Si el propietario de esos documentos no siente confianza, pues nunca lo va a entregar. Bien. Doctora. El tribunal debiera tener su archivo. Abusando de su... Porque son muy jóvenes, además. Sí, gracias. Abusando de sus conocimientos, en Tubutama, en Sonora, es una comunidad. Me vi la necesidad de pedirle al Archivo General Agrario el título primordial de esta comunidad. Y de ahí me mandaron al Archivo General de la Nación. Y finalmente ninguna de las dos instituciones proporcionó el documento. Son cuestiones casuísticas, ¿no? Pero desde su experiencia, ahora que está frente a esta institución, ¿de qué manera, cómo nosotros acá desde la magistratura vincular a estas instituciones con los registros? Porque no solamente es el agrario, el de aguas, el de minas, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, bla, bla, bla. Sí me gustaría, con todo respeto, conocer su opinión. No, porque está haciendo una pregunta bien complicada. No, es una pregunta muy importante, muy interesante, pero que sí ameritaría un análisis, y yo le invito a que platiquemos en algún momento. ¿Usted está en Sonora, entiendo? No, es aquí ahorita. Pues en algún momento que usted tenga disponible sería muy interesante trabajar en eso, porque es precisamente como podemos ir, con todos los temas que usted dio, podemos ir generando precisamente lo que son series documentales, todo lo que tiene que ver con minas, todo lo que tiene que ver con el agro, es decir, ir dándole orden a la documentación. ¿Qué es lo que ocurre? Se requiere del experto para poder definir ese trabajo archivístico, porque es un ejercicio conceptual, no es tan sencillo. Es a ver, ¿qué hacemos como institución nosotros? Bueno, hacemos tal cosa. Entonces, eso que hacemos y que está documentado en tal y cual documento, pues debe quedar integrado a una serie documental. Pero eso nada más lo sabe quien conoce la materia, ¿verdad? Pero desde luego me encantaría conversar con usted. Ahí estoy en el primer presa, auténticamente presa. Doctora, una última pregunta. ¿Se escucha? Sí. Entonces, nosotros tenemos un área de control de procesos y también es la encargada de los archivos. ¿Se puede dar una capacitación a ese personal para que sea el encargado de archivos? Desde luego. Un archivo, un expediente, es la documentación de un proceso. Son áreas muy vinculadas. Las hemos visto desvinculadas, como si el archivo fuera por un lado y los procesos fueran por otro. Y finalmente lo que queda documentado en un expediente es un proceso. De manera que esa, como se dice ahora, sinergia entre procesos y control archivístico debiese existir. Y la otra pregunta es en el sentido de que los archivos que tenemos,
que en algunas ocasiones ya el papel está desplazando a donde está el recurso humano y gastamos mucho cuartos en los archivos y las personas ya están asignadas en ciertos tribunales, como es el caso en el que yo estoy a cargo. Que quisiéramos digitalizar lo más importante y mandar la documentación ya de muchos años atrás a algún archivo aquí al centro del país. ¿Se puede? ¿En su experiencia es benéfico eso o hay que dejarlos ahí? Bueno, voy por partes. La digitalización no resuelve el problema de la organización de los archivos y se ha invertido una cantidad estratosférica de dinero digitalizando documentos que después ni siquiera se pueden abrir en los soportes porque ya no existe la máquina, porque ya la versión, a todos nos ha pasado eso. Bueno, el tema de la preservación digital es muy costoso, más costoso que la preservación de documentos en papel. Lo que se tiene que hacer es el proceso de baja documental, pero la baja tiene que ser metódica, tiene que ser bajo lineamientos, tiene que estar autorizada, en este caso por el AGN, en fin, hay que hacer una serie de procesos para que se pueda poner orden, ¿sí? Pero sí, créanme, la digitalización no resuelve. Se puede digitalizar cuando ya las cosas están ordenadas. Y para que esa información sea útil en el futuro hay que asegurarse de que habrá los recursos para su preservación digital, que hoy por hoy es muy cara. Si me permite, señor presidente, una muy atenta sugerencia, la hacía yo antes de iniciar con esta exposición, se lo hacía en corto a usted, pero ustedes conforman una institución muy joven. Es un magnífico momento para crear desde su archivo histórico, ¿verdad? Y poner orden en donde no haya orden, ¿verdad? Y mejorar los procesos de ordenación de documentos donde sea necesario hacerlo. Creo que es un momento, 92 me decía usted, es muy joven, no han acumulado la cantidad inmensa, bueno, la imaginación no da para que ustedes puedan ver, bueno, las bodegas de papeles que yo he visto, no, es una cosa verdaderamente espeluznante. Sí, pero de papeles en desorden, ¿verdad? Eso es lo grave. Entonces, sí, claro, sí, y deben tener ya documentación histórica valiosísima, ¿verdad? Muy bien, pues ya no quiero abusar más de su tiempo. Quisiera hacer un comentario, doctora. En relación con lo que señalaba el magistrado y con el equipo que todos tenemos, y yo creo que usted también en el sentido de todos los archivos históricos que tienen que ver con la propiedad agraria, cuando inicia la reforma del 92, el doctor Arturo Armas, que fue el fundador de la Procuraduría Agraria, hizo un programa importante de archivo de títulos virreinales, empezó por el estado de Oaxaca, y se hizo una recopilación de todos los expedientes que se tenían a la mano para entregar al Archivo General de la Nación títulos virreinales. De hecho, los que tienen el Archivo General de la Nación fueron entregas del doctor Barman, y como consecuencia de esa actitud, bueno, también el Registro Agrario Nacional, cuando retoma los expedientes que la Secretaría de la Reforma Agraria entregó con motivo de esta reforma, entonces hizo una búsqueda en cada expediente para desglosar, incorporando copia certificada de todos estos títulos virreinales, de tal suerte que la mayor parte seguramente de muchos expedientes que nosotros tenemos en nuestros archivos o que nos van a servir como prueba, si obran en el Archivo General de la Nación. Yo creo que valdría la pena retomar un programa de estos para que documentos tan importantes históricos se queden en resguardo, porque yo me recuerdo que nos hicieron una exposición en el Registro Agrario Nacional antes de la entrega de la forma en que protegen los documentos con un ambiente especial que les permite no deterioro o de recuperación, ¿no? De restauración. Entonces yo creo que siguiendo con ese programa que quedó sin acabar, pudiéramos continuar con eso. Pues el AGN está deseoso
de continuarlo. Si se suman instituciones, más instituciones a esta cruzada por nuestros documentos, estoy segura de que podemos hacer algo por este patrimonio. Y esto que me narra, para mí es un antecedente muy interesante, yo lo desconocía. Y claro, Arturo Barman era historiador, ¿no? Antropólogo, historiadora su mujer, Teresa Rojas, sí. Yo creo que habría que continuar eso. Nosotros estamos abiertos a algún esquema de colaboración que quisieran que estuviesen juntos. Podríamos suscribirlo, sí. Pero bueno, para ello tendríamos que analizar muy bien la situación y tener un diagnóstico, porque un problema que tienen ustedes es que están diseminados por todo el país. Ese es un problema tremendo. O una ventaja, ¿verdad? O una ventaja, claro, según se vea. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente.